que haya problemas con eso porque no lo vimos todavía. Lo arrancamos ahora y lo hacemos en la primera parte de la hora. Bueno, si es eso, entonces arrancamos con la parte de trabajo en las transformaciones que en este curso quedó pendiente. Voy a poner a grabar. Bueno, entonces arrancamos con trabajo en las transformaciones, que es lo que había quedado pendiente de la primera parte de la guía 3, y justamente ese ejercicio 3.9 es el que tomamos como referencia para trabajar esas transformaciones. Trabajo en las transformaciones. Bueno, para hablar de trabajo en las transformaciones hay que referirse a la definición de trabajo mecánico. La definición de trabajo mecánico, porque al principio yo les había dicho, y siempre lo repito, a la energía la mejor manera que yo tengo de entender la energía es como una sola unidad física, una sola magnitud física que representa esa forma de mensurar lo necesario para producir transformaciones en los sistemas. Infinito tipo de transformaciones, pero un solo término que es energía. Y dependiendo de qué tipo de transformaciones esa energía haga en el sistema en donde entra, entonces, bueno, le voy poniendo distintos sobrenombres, y uno de esos sobrenombres, uno de esos apodos que tiene la energía es el trabajo mecánico, lo que conocemos así con la letra W. ¿Y por qué tenemos este sobrenombre? Nosotros habíamos visto el calor, que calor es energía, pero le podemos decir calor a la energía cuando esa energía varía la temperatura, cuando la transformación que produce en el sistema es la variación de temperatura. Cuando la transformación que produce la energía es un movimiento en contra o a favor de una fuerza, no un movimiento sin fuerza, como podría ser, no sé, una nave espacial viajando hacia la Luna, donde no tiene ningún tipo de rozamiento, bueno, eso se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, pero en contra de ninguna fuerza. Entonces ahí no hay derecho a decirle trabajo a ese movimiento. Pero si estamos en la superficie y tenemos que mover un bloque en contra de una fuerza de rozamiento, entonces ahí sí, a esa energía necesaria para mover ese bloque, sí le podemos decir trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo está definido con una ecuación que es la integral entre la distancia 1, que podemos llamar x1, hasta la x2, si es este el bloque que tenemos que mover desde este punto a este punto, este es el x1 y este es el x2, tenemos que hacer esta fuerza F para vencer el rozamiento. Entonces, en este caso, si esta es una fuerza constante, saldrá de la integral, pero la definición genérica es esa. Fuerza de x diferencial de x. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento macroscópico, no estamos hablando de agitación de las moléculas, cualquier cosa asociada a la temperatura, no, movimientos macroscópicos, por más que sean pequeños, distancias macroscópicas en contra de una fuerza. Si la fuerza es variable, habrá que hacer la integral. Entonces, la energía, le podemos decir trabajo mecánico cuando se usa o se obtiene de el movimiento macroscópico de algo en contra o a favor de una fuerza. Digo a favor, por ejemplo, si tuviéramos un generador, fuerza que produce un resorte que ya previamente fue estirado, etcétera, etcétera. Sí. Siempre agregar o sacar energía. Bueno, en el tema de los gases, nosotros vemos la ecuación de trabajo exactamente igual, nada más que lo ponemos en función, no de fuerza, sino de presión, que es fuerza sobre área, presión, fuerza sobre área, y a la distancia la ponemos como volumen sobre área. Fíjense que volumen es metros cúbicos, área, perdón, distancia,
fuerza por área, y distancia, volumen sobre área, metros cúbicos sobre metro cuadrado. Perdón, estoy haciendo lío. Son las 8 de la mañana. Entonces, presión, fuerza sobre área. Entonces, fuerza es presión por área. Ahí está. Entonces, si yo reemplazo fuerza por presión por área y la distancia por volumen sobre área, que esto es metro cúbico sobre metro cuadrado, tengo presión-volumen. Entonces, yo puedo expresar esta ecuación simplemente poniendo la fuerza en función de la presión, reemplazando la fuerza por su equivalente en presión y la distancia por su equivalente en volumen, y obtener una ecuación matemáticamente equivalente. En vez de distancia, ahora tendremos volumen 1, volumen 2. Función presión, acá como teníamos función fuerza, tenemos función presión, diferencial de volumen. O sea que esto y esto matemáticamente es equivalente, porque lo único que hemos hecho es reemplazar fuerza y distancia por sus equivalentes en función a la presión y al volumen. Entonces, ¿qué podemos advertir acá? Que un sistema, como por ejemplo puede ser un tanque que tiene gas adentro, si ese tanque que está cerrado lo ponemos sobre una hornalla, por ejemplo, obviamente, ya lo vimos con el trabajo práctico del laboratorio, esa hornalla puede entregar energía al tanque y obviamente ese gas aumentará su temperatura y también su presión porque está en un tanque cerrado. Pero si vemos la definición de trabajo mecánico, no vemos cambios de volumen. Si tenemos un tanque cerrado, no vemos cambios de volumen. Entonces, por más que podemos tener intercambios de energía, obviamente, le ponemos el tanque sobre una hornalla, recibirá energía, si lo sacamos y lo dejamos ahí a temperatura ambiente, perderá energía, forma de calor. Habrá variaciones de presión y de temperatura, pero no podemos decir que acá haya trabajo mecánico. ¿Por qué no podemos decir que haya trabajo mecánico? Porque el trabajo mecánico está definido arbitrariamente con esta ecuación. Entonces, evaluamos la ecuación y la ecuación da 0, entonces no podemos decir que haya trabajo mecánico. Por eso es que, sí. Perdón, ¿cómo llegó a que la ecuación sea presión por volumen? Porque me yo parece que estaba reemplacé, usando unas cosas. en vez de fuerza, pongo presión por área. ¿Está bien? En vez de fuerza, uno reemplaza fuerza por presión por área. Función fuerza, función presión. F de X, función presión de volumen. Porque esta es la definición de presión, fuerza sobre área. En un determinado momento, si vos querés saber cuál es la presión, dividí fuerza sobre área. Es la definición de la variable presión. Y después, esto que es distancia, lo puedes reemplazar por volumen sobre área. Si vos distancia es metros. Y si vos pones volumen es metros cúbicos. Y si pones área es metro cuadrado. Entonces, acá queda 1 y acá queda nada. 1. Entonces, reemplazando distancia por volumen sobre área y fuerza por presión por área, simplifica las áreas y queda eso. ¿Está bien? Ese es un pequeño procedimiento que puede llegar a estar en alguna pregunta del teórico. Lo traigo a colación porque es importante ver el trabajo mecánico, porque esto confunde. Así como yo le dije, confunde de decir que la energía se transforma y no que la energía transforma los sistemas, también confunde cuando uno empieza a hablar de trabajo mecánico y dice a volumen constante trabajo es 0. Y lo dice como de memoria, como si fuera un cuentito. Y en realidad, este ejemplo que le estoy dando acá, un tanque cerrado, puede recibir energía perfectamente o sacar energía,
Pero yo voy a decir que el trabajo mecánico a volumen constante es cero porque estoy viendo la definición del trabajo mecánico en función de las presiones y los volúmenes, que es la mejor forma de verlo en el tema de los gases. Pero si yo digo, tengo esta transformación y estoy viendo que acá la integral tiene un diferencial de volumen. Si no tengo variación del volumen, ¿cuánto vale el diferencial de volumen? ¿Cuánto vale? Cero. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Si tengo el ejemplo con esta ecuación, tengo una pared, tengo el bloque acá y aplico una fuerza. Esto no se mueve nada. Diferencial de x igual a 0. Por más que esté realizando una fuerza F acá y la pared esté reaccionando con una fuerza igual, ¿puedo decir que acá hay trabajo mecánico? No, porque no hay movimiento. Si no hay movimiento, la definición de trabajo me prohíbe a mí llamarle trabajo a esta situación. De igual manera, cuando yo veo esta ecuación, si yo tengo intercambio de energía, pero no tengo movimiento, fíjese que para que haya un cambio de volumen tendría que haber un movimiento, entonces se podría expandir las paredes del tanque si fuera flexible, pero acá estamos suponiendo que este tanque está cerrado y las paredes son rígidas, entonces, por más que aumente la presión, por más que acá aumente la fuerza, no hay variación de posición acá y acá no hay variación de volumen. Por eso es que cuando uno dice el trabajo a volumen constante es nulo, no se refiere a que en ese sistema no haya intercambios de energía. No hay intercambios de energía que impliquen movimientos macroscópicos. ¿Por qué? Porque la situación, analizando la situación, lo vemos, y como el trabajo está definido de esa manera, entonces yo tengo que decir que el trabajo es cero, porque esta integral me da cero si lo aplico a este sistema. Diferencial de volumen va a ser cero. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo 3.9, vamos a ir recorriendo, digamos, de la parte más simple a la no tan simple, por más que no hay nada complicado. Estamos analizando la transformación del gas desde el punto C al punto A. Tenemos el punto C al punto A. Acá tenemos leyendo la presión de C y acá tenemos el volumen de C. Estamos haciendo esta parte del ejercicio 3.9. El ejercicio 3.9 dice justamente, calcule el trabajo mecánico total de ese ciclo, que va de C a A, de A a B y de B vuelve a C. Bueno, esta parte, el trabajo desde el punto C hasta el punto A, voy a decir que es cero. ¿Por qué? Porque es a volumen constante. Fíjense que el volumen en estos puntos no cambia. Acá en este eje tengo volumen, entonces en cualquier punto de esta línea tengo el mismo volumen. ¿Cuánto vale? B sub C. ¿Y por qué digo que el trabajo mecánico es cero? Porque arbitrariamente el trabajo se define así. Y si yo evalúo la integral y ni siquiera tengo que resolverla, acá como el volumen es constante, siempre el diferencial de volumen va a ser cero. Entonces P por cero va a ser cero y siempre va a ser cero. ¿Está bien? ¿Y eso se entiende? Sin embargo, no quiere decir que no haya intercambio de energía, porque de hecho acá tendremos una isoterma y acá tendremos otra isoterma que pasará por acá, por ejemplo. Y esta, bueno, esta es una de las que está definida ahí en el ejercicio, vale 300 Kelvin. Y esta no sé cuánto vale, pero supongamos que valga, no sé, 250 Kelvin. Entonces, evidentemente, si el gas se calentó de 250 Kelvin a 300, hubo que agregarle energía. Así, poniéndolo arriba de una hornalla, no sé, o con una resistencia eléctrica. Pero el sistema recibió energía. Sin embargo, digo, el trabajo volumen constante es cero. ¿Por qué? Porque el trabajo mecánico está definido de esta manera. Implica un movimiento macroscópico. Esto viene de la prehistoria. La definición básica del trabajo era
empujar una piedra de un lado a otro, de la prehistoria de la humanidad, digamos, de ahí viene esa definición. Pero bueno, es aplicable a los sistemas mecánicos de cualquier mecanismo, digamos, siempre hay movimientos macroscópicos, ¿no? Entonces, como la aplicación de la energía en este caso genera una transformación y acá es otra, variación de temperatura y acá variación de posición, entonces lo definimos de esa manera. ¿Se acuerdan? Yo les dije al principio, energía es una sola. Pero después tenemos que la energía cuando entra a los sistemas produce infinitas transformaciones. Entonces vamos a tener infinitas fórmulas. En cada transformación habrá una fórmula. Para empujar el resorte será un medio de K por X al cuadrado. Para aumentar la velocidad del móvil será un medio de masa delta V al cuadrado. Para ir en contra de un campo gravitatorio, levantar un objeto en contra del campo gravitatorio, masa por gravedad por altura. ¿Está bien? Energía para calentar algo, masa, calor específico delta T. Para transformar el estado, masa por calor latente. Y bueno, para mover un objeto en contra de una fuerza, integral de la fuerza diferencial de X. ¿Está bien? Entonces, para cada transformación, para cada cosa que la energía puede hacer cuando entra o sale del sistema, tendremos una ecuación distinta. La ecuación de trabajo es una de esas infinitas ecuaciones. Ustedes acuérdense, si hay alguna duda o alguna pregunta, me van parando en el momento donde surge la duda, así nos seguimos avanzando, digamos, paso firme. Bueno, cada vez que nos toca un ejercicio donde haya una parte de la transformación donde es a volumen constante, vamos a decir que el trabajo es cero, no porque sí nomás, sino porque el trabajo está definido así, y si es a volumen constante, el diferencial siempre va a ser cero. ¿Está bien? Bueno, tenemos la primera parte. La segunda parte es esta de acá. Este es el punto B. Desde B hasta C, acá tendremos el volumen del punto B. Del punto B al punto C, la transformación es a presión constante. Estamos viendo acá, si la presión está en el eje Y, vemos que todos los puntos de esta línea tienen la misma presión. Entonces esta es una transformación a presión constante. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo a presión constante? Y bueno, vemos qué pasa con la definición de trabajo. Y si P es constante, sale de la integral. ¿Y cuánto vale la integral del diferencial? Es el primer renglón de la tablita de integrales. El integral del diferencial. El integral es la función inversa del diferencial y viceversa. Es como el arcoseno del seno. O la raíz cuadrada de x al cuadrado. Se anulan las funciones. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el integral del diferencial? ¿Integral del diferencial de x o el integral del diferencial del volumen? La propia variable. ¿Está bien? La integral del diferencial de x es x, la integral del diferencial de volumen es volumen. Entonces, volumen valuado en B1, B2 da la diferencia de volúmenes. Por eso, si la presión sale, si estamos hablando en este caso de la presión constante, la presión sale de la integral del diferencial, es la propia variable, valuada en el volumen 2 y el volumen 1. Entonces, el trabajo a presión constante es esa presión constante por volumen final menos volumen inicial. Si esto es inicial o final, o 1, 2, pongan el subíndice que quieran. ¿Está bien? Bueno, entonces, si me refiero específicamente al trabajo de B hasta C, bueno, tendré la presión constante, que será la presión de C o de B, lo mismo, porque obviamente es constante la presión de C. El volumen final será el volumen de C. Esto es importante, fíjense que esta flecha indica para dónde va la transformación. En este caso va de B hasta C. Entonces la presión final es C, el volumen final es C y el volumen inicial es B. Volumen de B.
¿Cuánto vale la presión esta? Ese es un dato, dice una atmósfera, o sea que nosotros vamos a poner 101.326 pascales, que es el equivalente a una atmósfera. Volumen de C. Acá vamos a poner el volumen de C menos, y acá ponemos el volumen de B. Este es el menos que está acá. Vamos a empezar por el volumen de B. Este ejercicio es un ejemplo de cómo la ecuación general de estado en su forma genérica, ¿se acuerdan del primer ejercicio que hicimos en la clase pasada de la masa que se escapa del tanque, después se trasvasa a otro tanque? Entonces, la ecuación general de estado la usábamos cuando teníamos 4 variables, cuando teníamos 3 variables y queríamos calcular la cuarta, simplemente despejando. Bueno, este es un ejemplo de cómo en un ejercicio más completo, que habla de trabajo en las transformaciones, podemos necesitar datos que aparentemente no están, pero la ecuación general de estado en su forma genérica nos puede servir como cálculo auxiliar para obtenerlo. Acá necesitamos el volumen de B, no tengo el volumen de B, pero tengo la ecuación PB igual a NRT, y si quiero el volumen de B, será la presión de B, el volumen de B igual a N, R, la temperatura de B. Puedo despejar entonces el volumen de B como N por R por temperatura de B sobre sobre la presión de B. Entonces, en este punto, la ecuación general de estado tiene los subíndices de B. N es constante porque el enunciado dice 1 mol de gas ideal, o sea que este N es 1. La constante 831. ¿Está claro esto? Como cuando parece que faltan datos, una de las posibles salidas es que tengo que usar la ecuación general de estado como un cálculo auxiliar para obtener ese dato que aparentemente falta. Entonces, para no perder tiempo con los números, fijo el resultado de ese cálculo, pero son simplemente valorizar los datos. Eso era 0,0. No sé si alguien me hizo una pregunta en el chat, no lo tengo visible. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí lo estoy viendo. Esto daba 0,0246. Profe, ¿qué ponemos de moles de N? En este caso
Profe, está silenciado. Ahí está. Bueno. Se me cortó momentáneamente de internet. Bueno, estábamos diciendo que en este caso usamos la ecuación general de estado en su forma general, porque tenemos el número de moles y podemos calcular el volumen del punto B con los datos que tenemos. Temperatura 300 Kelvin, presión en este caso 101,326, la presión de B, la constante y un mol. Entonces acá ponemos 0,0246 metros cúbicos. Para el punto C, acá también este tema es algo que puede aparecer frecuentemente en algún ejercicio y puede parecer de que al ejercicio le faltan datos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el volumen de C? Esto sí me interesa que lo reflexione y alguien me diga, porque es fuente de problemas este tipo de cosas. Entonces, como uno trata de que los problemas que se suceden en los exámenes no sucedan más, bueno, entonces me interesa que lo vean de esta manera. Si yo quiero obtener el volumen de C, de la misma forma pongo el volumen de C igual a N por R, temperatura de C sobre presión de C. ¿Qué pasa en este caso? No tengo la temperatura de C. No sé cuánto vale esa isoterma. Temperatura, no sé, no tengo el dato. Hay algunas otras alternativas, pero hay una bien simple. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Alguien que me diga qué puedo hacer para obtener el volumen de C. Si lo intento por este lado. A ver. Bien, exactamente, esa es la más fácil, la que dice constante. El volumen de C es igual al volumen de A. Aunque acá parezca simple, bueno, pero estoy haciendo una encuesta entre 100, bueno, pero este es el caso. El volumen del punto A es el mismo volumen del punto C. Habíamos dicho que esta era una transformación a volumen constante. Entonces, es bueno reflexionar sobre este tipo de cosas porque son justamente las que parecen que se traba el ejercicio, que faltan datos, que no se puede resolver. Y simplemente lo único que hay que ver es que el volumen de este punto es igual al volumen de este. Entonces, en vez de buscarlo como volumen de C, ya que está, lo ponemos acá, volumen de A, lo buscamos como el volumen de A, que yo sé que vale lo mismo que el volumen de C. Entonces acá pongo N por R, por la temperatura de A, que sí la tengo, sobre, por supuesto, la presión de A. En este caso esa presión también es un dato, y dice que es 5 atmósferas, o sea, 5 por 101.326. Entonces reemplazo un mol, 8,31 la constante, la temperatura de A 300 Kelvin, la presión de A, que será 5 por 101.326, y obtengo ese valor que es 0,0049 metros cúbicos. Entonces lo pongo acá, 0,0049 metros cúbicos, y esto da menos 1996 joules. Por supuesto, trabajo es energía, entonces tiene que tener la unidad de joule. Ya vemos el tema de los signos en el trabajo, que es importante, pero bueno, lo vemos al último. Falta esta transformación del punto A al punto B, y si la transformación, todos los puntos de la transformación están sobre una isoterma, entonces esa es una transformación a temperatura constante. ¿Por qué? Porque la temperatura en cualquier punto de esa parte de la transformación, desde el punto A al punto B, tiene temperatura constante.
Entonces, bueno, que esto también es un pequeño desarrollo en el teórico. Si yo tengo que ver cómo calculo el trabajo a temperatura constante, bueno, tengo que resolver la integral siempre. Si no tuviera una transformación con una forma definida, fuera algo irregular, y bueno, tendría que meter la función P de B ahí adentro. ¿Y cuál es la función P de B? Y si PB es igual a NRT, la función P de B siempre es 1 sobre B NRT. ¿Está bien? Paso el volumen dividiendo, entonces la función presión en función del volumen es esto. Así que siempre reemplazo acá entre volumen inicial y volumen final el 1 sobre B NRT diferencial de volumen. En este caso, ¿qué pasa? Si esta es a temperatura constante, N, R y T, todo este producto NRT es constante, entonces lo puedo sacar de la integral, NRT, integral de volumen inicial, volumen final, del diferencial de volumen sobre volumen. ¿Está bien? En la tablita de integrales van a ver que el diferencial de x sobre x es logaritmo natural de x. Entonces, el logaritmo natural de x valuado en volumen final menos el logaritmo natural de x valuado en el volumen inicial. Por propiedad de los logaritmos, logaritmo de a menos logaritmo de b es logaritmo de a dividido b. Eso es una propiedad de los logaritmos. Por lo tanto, el trabajo a temperatura constante da nRT, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final en este caso? Fíjense que el volumen final es B. Esto. Para la transformación a temperatura constante, el volumen final es B y el volumen inicial es A. Entonces acá arriba va 0,0246 y acá abajo va el 0,0049. Ese resultado da 4014 joules. Y el trabajo completo, el trabajo total a través de todo el ciclo, fíjense que siempre es importante ver las flechas. Esto es un ciclo completo porque parte de un punto cualquiera, supongamos A, pasa a B, de B pasa a C, de C vuelve a A. Entonces el gas está haciendo este ciclo siempre. Entonces acá, ¿cuánto vale el trabajo total? El cero del volumen constante más, bueno, en este caso sería menos el 2996 de la parte de presión constante más el 4014 de la parte de temperatura constante. Por lo tanto, ¿sí? Sí. ¿Por qué la integral queda logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial? Porque si vos te vas a la tabla de integrales, la integral del diferencial de x sobre x es logaritmo natural de x. ¿Está bien? Eso está claro. Sí. La tabla de integrales. Diferencial de x sobre x da logaritmo natural de x. ¿Está bien? Entonces, logaritmo natural, en este caso del volumen, valorizado en volumen inicial, volumen final. ¿Esto cuánto da? Logaritmo natural del volumen final menos logaritmo natural del volumen inicial. Y después usamos la propiedad de los logaritmos, que dice logaritmo de a menos de b es igual al logaritmo natural de a sobre b. Esto es una propiedad de los logaritmos. La resta de logaritmos es igual al logaritmo de la división. ¿Está bien? Tabla de integrales. Diferencial de x sobre x da x. El logaritmo natural de x. Entonces, diferencial de volumen sobre volumen da logaritmo natural de volumen, valuado en su índice superior menos en su índice inferior. Este menos este. Propiedad de los logaritmos, logaritmo de a menos de b, eso busca en internet propiedad de los logaritmos, va a salir logaritmo de a menos de b, a sobre b. ¿Está bien? Por eso acá es volumen final sobre volumen inicial.
¿Está claro o lo...? No sé quién me había preguntado. Más o menos. No me acuerdo mucho cómo se resuelven las integrales, por eso. No sé por qué quedaría el logaritmo natural de I sobre de I de F, si después del paso de la integral. Pasemos acá paso por paso y después lo borramos. Acá tenemos NRT, integral del volumen inicial, volumen final del diferencial de B sobre B. Este esqueleto de integral es lo mismo que tener integral de x1, x2, diferencial de x sobre x. Vos buscas esto en la tabla de integrales, no hace falta acordarse de memoria. En la tabla de integrales te dice que esto es igual al logaritmo natural de x. La resolución de esta integral, diferencial de x sobre x, es logaritmo natural de x. Entonces, bueno, acá no tengo x, tengo la variable volumen. Entonces esto es igual al logaritmo natural del volumen. Entre volumen inicial y volumen final. Siempre cuando uno resuelve la integral, la tiene que valorizar en su índice superior menos en el índice inferior. Así se resuelven las integrales. Entonces, esto es igual al el logaritmo natural del volumen final menos logaritmo natural del volumen inicial. Esto es análisis matemático 1. Y después esto sí es una propiedad de los logaritmos. La propiedad dice que el logaritmo de A, logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, es igual al logaritmo natural de A sobre B. Eso dice la propiedad de los logaritmos. Entonces, acá tengo ese esqueleto. Acá entonces digo, el logaritmo natural de A, bueno, volumen final. Logaritmo natural de B, volumen inicial. Entonces, por eso, esta integral vale esto. Resuelta. ¿Quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. ¿Se acuerda que, bueno, en la primera clase que vimos en gases, usted nos había dado unas relaciones que, por ejemplo, volumen final sobre volumen inicial era igual a presión final sobre presión inicial, me parece? Yo en lo que es en la fórmula del logaritmo, si por ejemplo no tengo volúmenes y yo quiero sacar el trabajo y yo sé que es isotérmica, puedo utilizar las presiones simplemente así de derecho, porque mi duda es de si la relación es igual, es el mismo número o no. Entonces yo podría suplantarlo. ¿Sí? ¿Sí? Acá yo dije, a ver, en este gráfico, yo dije, una de las formas es darse cuenta acá que es este mismo volumen y calcularlo acá. Pero si yo tengo este punto, por ejemplo, tengo el punto B donde conozco la temperatura y conozco la presión. Si yo con las relaciones puedo calcular la otra presión y el otro volumen, está perfecto. ¿Sí? O tengo este punto y quiero calcular esta y tengo la temperatura constante. Todas las relaciones se usan también como cálculo auxiliar. O sea que si la pregunta es, si no entendí mal el punto tuyo, si yo puedo usar las relaciones, por supuesto que se cumple la condición. Si yo tenía una relación que la deduje porque era, no sé, temperatura constante, bueno, si tengo una transformación en esta línea, es temperatura constante, por lo tanto es válida esa relación que dedujimos y la podemos usar perfectamente para obtener el valor. O sea que los cálculos auxiliares no solamente lo hacemos con la ecuación general de estado en su forma general. De hecho, cuando faltan los números de moles, seguramente la que tenemos que usar es alguna de las otras particulares. ¿Era ese el punto? ¿Era esa Sí, la era duda? ese, profe. Y quería preguntarle más del ejercicio que es el 9. N, ¿qué valor usamos de N? ¿Un mol? Como lo En dice este ahí. caso dice un mol. Ah, ¿Mm? bueno. Si no dice nada, no tienen que usar un mol. Ese también, ya que me lo preguntas,
es un error típico ese. No dice un mol, no dice nada, o dice un gas ideal hace este ciclo, no dice cuántos moles, y que ustedes presupongan que porque no dice sea un solo mol, ese es un error. ¿Está bien? Si no dice mol es porque es un indicio de que la ecuación general de estado en su forma general no la tienen que usar. Porque para usarla necesitan el número de moles. Y si el número de moles no es un dato, o bien se puede calcular por otro lado, en algún punto a lo mejor del gráfico tenemos la presión, el volumen y la temperatura y podemos calcularlo. En ese caso se puede calcular. Y si no se puede calcular el número de moles es que no nos hace falta. Es que tenemos que usar alguna de las otras relaciones. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno. No me corre para... Bueno, con respecto al trabajo en las transformaciones, lo único que resta, ya vamos a ver, vamos a pasar a la parte de atrás que están las adiabáticas, pero acá tenemos que ver una cuestión de los signos. La energía, como les dije creo que en la primera clase, no tiene signo per se, es decir, no tiene un signo por definición, como el electrón que tiene signo negativo. La carga del electrón tiene signo negativo porque se definió así, y el protón tiene carga positiva. La energía no es positiva o negativa por definición. Uno, en cada caso particular, le va asignando un signo simplemente para representar si la energía está entrando o saliendo del sistema. Ahora, si entrante es positivo, saliente es negativo. Ahora, si entrante es negativo, saliente es positivo. Ninguna de las dos está mal. Cualquiera está bien, siempre y cuando establezcamos cuál es el criterio que usamos y seamos congruentes con ese criterio. Lo que está mal es mezclar criterios. Bueno, ¿qué pasa con los ejercicios que siguen y lo que vamos a ver no esta clase, sino en la clase que viene, con la primera ley de la termodinámica y demás? Bueno, hacemos esta distinción entre la energía que entra y sale del sistema en forma de calor, como podría ser este tanque acá que habíamos visto recién, donde podemos ingresar o sacar energía en forma de calor, lo pongo en la hornalla, lo dejo enfriar, y después la otra forma, que el dibujito más clásico y didáctico es el de hacer de cuenta que acá tenemos un cilindro y acá tenemos un émbolo, un pistón, que podemos empujar. ¿Muy bien? Pongamos que este es un pistón que podemos empujar o podemos dejar que un movimiento libre, o meterlo o sacarlo. Y acá está el gas. Entonces, ¿qué pasa si yo empujo el pistón? Aumenta la presión y la temperatura acá adentro del cilindro. Supongamos que esto está aislado. Para que nos olvidemos en este momento del intercambio de temperatura que puede haber. Si tengo este cilindro aislado y empujo el pistón, es lo mismo que si estuviera inflando la rueda de la bicicleta con el inflador. Y empujo el émbolo, aumenta la presión y aumenta la temperatura. Entonces, evidentemente, si uno empuja el pistón, acá hay una fuerza, una distancia, o un cambio de volumen, lo estamos viendo perfectamente. Acá si yo empujo el pistón, se achica este volumen. Entonces, si yo me voy a la definición de trabajo mecánico, ya sea que lo vea como un movimiento contra una fuerza, que sería la fuerza que hace la presión del gas, o lo vea como un cambio de volumen, en ambos casos me da la idea de que estoy generando, sí, acá intercambio de energía en forma de trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque hay un cambio de volumen o un movimiento macroscópico en contra de una fuerza. Entonces acá tengo una forma de ingresar o sacar energía
en forma de trabajo mecánico. Y la llamita, donde yo puedo meter energía o sacar energía en forma de calor. Meto, saco energía en forma de calor, meto, saco energía en forma de trabajo mecánico. Acá si pongo el tanque o el cilindro sobre la hornalla, evidentemente estoy metiendo la energía. Acá si empujo el pistón para adentro, achico el volumen, evidentemente estoy metiendo energía. Si lo dejo expandirse, estoy sacando energía. Si acá apago la hornalla y lo dejo enfriar, estoy sacando. Entonces, está claro, analizando el sistema, cuando uno pone o saca energía en forma de trabajo mecánico, y cuando uno está metiendo o está sacando energía en forma de calor. Lo que pasa es que, bueno, esto es simple de ver. ¿Y cuál es el criterio? El criterio con el que están hechos los ejercicios de la guía y con lo que están hechos los ejercicios del parcial, siguen el criterio siguiente. Energía entra en forma de calor, es positiva. Energía sale en forma de calor, es negativa. Pero para el trabajo se toma el criterio al revés. Energía que entra en forma de trabajo mecánico es negativa. Energía que sale en forma de trabajo mecánico es positiva. Fíjense que el criterio es inverso. Entonces, cuando yo digo, vamos a examinar los signos que obtuvimos acá. Trabajo, presión constante dio negativo. Vemos el gráfico acá, pasé de B a C. El volumen de B es más grande que este. Acá apreté el pistón. Empujé el pistón contra el gas. ¿Está bien? Empujé el pistón contra el gas, achiqué el volumen, metí energía. Daniel me pregunta acá, metí energía. ¿Está bien? Volumen más grande a un volumen más chico. Empujé el gas, entonces está claro que empujé el pistón. Pasé de un volumen más grande, que sería este, a un volumen más chico, que sería cuando el pistón está por acá abajo. Metí energía. ¿Cuál es el criterio que tomé? Energía que entra, negativo. ¿Cuánto me dio? Menos 1996. Entonces está de acuerdo el resultado con el criterio que tomo. Si hubiera sido al revés, que paso de acá para acá, hay una expansión, pasaría de un volumen más chico a un volumen más grande, y daría positivo. ¿Qué es lo que pasa con el isotérmico? Fíjense que el isotérmico daba acá, 4014 joules. Y si nos fijamos acá, de A hasta B, hubo una expansión, pasé de un volumen más chico a un volumen más grande. Entonces, si paso de un volumen más chico a un volumen más grande, es equivalente a que el pistón se expandió. Salió energía en forma de trabajo mecánico acá. ¿Cuánto dio el resultado? 4000, positivo. Energía que sale en forma de trabajo mecánico, positivo. ¿Concuerda? Sí, concuerda con el criterio. Entonces, este es el criterio que nosotros vamos a tomar. Y obviamente estas son las ecuaciones que corresponden a este criterio. Si yo tomara el criterio opuesto a este que he mencionado acá, entonces la ecuación de trabajo mecánico a presión constante sería volumen inicial menos volumen final. Y si tomara el criterio opuesto, en el trabajo a temperatura constante pasaría igual. El volumen inicial estaría arriba y el volumen final estaría abajo. Entonces, importante, yo tomo este criterio. Con este criterio puedo analizar la gráfica o el esquema que yo haya hecho, a ver si corresponde. Y con este criterio tengo que usar estas ecuaciones que hemos hecho la deducción acá. Estas ecuaciones y este criterio van juntos. Si cambio el criterio, tengo que cambiar las ecuaciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió todo. Bueno, algunas otras consideraciones.
con esto de recordar cuáles son los errores típicos del parcial para que no los cometan de nuevo, es decir, año tras año ir eliminando errores típicos. Fíjense esta parte de la ecuación de trabajo a temperatura constante. NRT logaritmo natural. Entonces, esta es la primera que se les viene a la mente cuando tienen que calcular trabajo a temperatura constante. NRT logaritmo natural de la relación de volúmenes. Pero no se olviden, porque esto también es una de las causas por las cuales los ejercicios se traban y después no salen. NRT, logaritmo natural, de nuevo, la ecuación general de estado, PV NRT. Profe, no tengo el número de moles. El ejercicio que nos dio dice, un gas ideal hace tal ciclo, no dice el número de moles, pero pide calcular el trabajo a temperatura constante. No tengo el número de moles, no lo puedo calcular, porque el ejercicio le dé la vuelta que le dé, no puedo calcular el número de moles. ¿Cómo hago? Simplemente acuérdense de que PV es NRT. Entonces, en una isoterma, la temperatura es constante. Eso parece obvio. En una isoterma, la temperatura es constante. Pero si la temperatura es constante, NRT también es constante. Si dice un gas ideal produce tal ciclo, no dice cuánto es el número de moles, pero nos basta con ese enunciado para darnos cuenta de que la cantidad de moles, no la sé, pero es constante. Entonces, si es constante la temperatura, la R es la constante de los gases, el N también es constante, entonces todo el producto NRT es constante. De hecho, una isoterma también se puede definir como una línea donde el producto PV es constante. Entonces, si no tengo el NRT para poner en esta ecuación, tengo que ver en cualquier punto de la isoterma, de toda la isoterma, acá, en cualquiera, si puedo calcular el producto PV. ¿En qué punto? En cualquiera. Porque una isoterma, como lo estamos viendo acá, es una curva donde el producto PV es constante. ¿Varía la presión? Sí, constantemente. ¿Varía el volumen? Sí, también constantemente. Pero el producto de PV se mantiene constante durante toda la isoterma. Entonces, a veces hace falta acordarse de eso. Entonces, si yo necesitara calcular este trabajo y no lo podría haber hecho porque no tenía los números de moles, a lo mejor tenía los datos del punto A y podía calcular cuánto vale P de A por volumen de A, este producto PV, y ya tengo el producto PV para calcular el trabajo a temperatura constante. ¿Está bien? Bueno. Profe, Sí. respecto de los signos, ¿qué pasa cuando variamos la presión? La presión aumenta o disminuye. La presión puede aumentar o disminuir, no necesariamente con una transformación a volumen constante. Puede aumentar o disminuir de cualquier tipo de transformación. Lo que yo sí estoy seguro es de que si el volumen, porque acá tengo la definición de trabajo como volumen, si el volumen se achica, estoy agregando energía. La presión puede variar, puede aumentar o puede disminuir en función a otras cosas. Cuánta energía está saliendo, por ejemplo. ¿Está bien? Porque en este caso, por ejemplo, como dijiste, aumenta la presión. Bueno, acá aumenta la presión y aumenta la temperatura. Lo normal es que aumente la presión y aumente la temperatura. ¿Está bien? No sé si esa es la relación entre presión y temperatura. Normalmente sí. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura, porque en la ecuación una está a un lado del igual y la otra en el otro. Entonces, para mantener la proporcionalidad, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. No en la misma proporción, porque depende también si varía o no el volumen.
¿A eso te referís? Si no, pregúntame de No, nuevo. me refiero al signo del trabajo. El signo del trabajo no se enlaza directamente con si aumenta o no la presión, sino si aumenta o no el volumen. Es decir, el signo del trabajo depende si agregué o saqué energía. Y para saber si agregué o saqué energía, lo que tenés que ver, por definición, es si varió el volumen. ¿Está bien? Normalmente cuando se achica el volumen aumenta la presión, salvo que lo esté enfriando demasiado. Por eso no es unívoca si lo ves desde el lado de la presión. Normalmente, te digo, cuando baja el volumen, aumenta la presión, pero no siempre. Podemos estar subenfriando, por ejemplo, y pasa otra cosa. Pero para ver el signo de la energía, vos tenés que ver si está entrando o saliendo energía. Y la forma de verlo es a través del volumen. Si achicó el volumen, entró energía. Si entró energía, lo pongo negativo. Después vemos qué pasa con el volumen. Si queremos saber qué pasa con el volumen, lo despejamos de las ecuaciones o lo analizamos en las curvas. Pero el aumento o disminución de la presión no tiene que ser el indicador del signo de la energía. El volumen sí. ¿Está bien? No sé si eso aclara la duda. Sí, gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna duda de trabajo en las transformaciones? Por ahora hemos visto solamente volumen constante, porque era 0, trabajo-presión constante, porque tenemos esta ecuación, y el trabajo a temperatura constante. Vamos a ver las adiabáticas ahora, cuando haya que calcular trabajo en adiabáticas, que es la única curva característica que falta, que no reviste mayores complicaciones. Bueno, damos vuelta a la hoja entonces. Calor específico del gas. Imaginemos ahora, de nuevo, el tanque donde no se puede mover nada, el tanque donde tenemos gas, y la hornalla agregándole energía. Ahí, por definición, si alguien le pregunta, no hemos hecho ninguna ecuación, pero con lo que hemos hablado recién, usted directamente dice, no, ahí trabajo mecánico no hay. ¿Pero cómo? Si está entrando energía. Sí, está entrando energía, pero trabajo mecánico no hay porque, por definición, para que haya trabajo mecánico, algo se tiene que mover, tiene que cambiar el volumen. Si no cambia el volumen, no hay trabajo mecánico. Bueno, y entonces esa energía, ¿qué pasa? Esa energía calienta el gas. Y como toda energía que calienta el gas, la ecuación es masa calor específico delta T. Entonces, si yo quiero calcular la energía que calienta el gas, masa del gas, calor específico del gas, delta T, acá hay una forma de expresar eso, que es lo que venimos haciendo de antes, que es llamarle a esta energía que calienta el gas delta U. Cambio en la energía interna. Otro nombre más para la energía. La energía que llegó al gas y lo calentó, o lo enfrió, es decir, la energía que llegó al gas o salió del gas, cambiándole la temperatura, en el tema de los gases, en los sistemas de gases, ya ni siquiera le llamo calor, porque el calor le digo a la energía que entra o sale, pero la que llegó al gas y efectivamente calentó o lo enfrió, le pongo el nombre de delta U, cambio en la energía interna. ¿Está bien? Entonces, esto es otro nombre más que tenemos que agregar a la lista. Por eso yo insisto en que la energía es una sola. Le vamos poniendo diferentes nombres en función al contexto de la transformación. Entonces, ¿qué es delta U? Energía. Bueno, pero ¿qué tiene de particular esa energía? ¿Por qué le cambia el nombre? Bueno, porque es el nombre que se le da a la energía que calentó el gas. Si el delta U es positivo,
Entonces, bueno, ese delta energía es la energía que terminó yendo al gas para calentar. Si ese delta U es negativo, bueno, es la energía que salió del gas y por consecuencia se enfrió. Entonces, la energía que entra al gas y lo calienta, o la energía que sale del gas y lo enfría, a eso le llamo delta U, cambio en la energía interna. Pero no deja de ser lo mismo que venimos viendo en la guía 2. Ustedes lo están viendo ahí, energía, masa, calor específico, delta T. ¿Qué otra cuestión particular tiene los gases? Que en vez de poner masa como kilogramos, pongo la cantidad de materia como número de moles. ¿Por qué? Porque si yo pongo en los gases ideales, en vez de poner masa, en vez de poner kilogramos de aire, kilogramos de oxígeno, kilogramos de nitrógeno, pongo número de moles de aire, de oxígeno, de nitrógeno, no tengo que buscar calor específico de cada material, sino que tengo uno solo, que se llama CB. Este CB es el calor específico para todos los gases ideales. Si lo miro, si la cantidad de materia la elijo en número de moles, tengo un mismo calor específico para todos los gases ideales, que son los gases que vemos en física 2. No vemos otros gases que no sean ideales, así que para nosotros todos los gases tienen el mismo calor específico. ¿Cómo se llama ese calor específico? CB, vale 20,85. Joule en vez de cada kilogramo, vamos a decir cada mol, y Kelvin. Delta T, bueno, será la temperatura final menos temperatura inicial. Ese Bueno. valor, profe, de calor es constante ahora, que ¿Cómo? vamos a usar. El CB Sí, que está ahí en la fórmula, sí. ¿pasa a ser constante ahora? Tipo, vamos a usar ese valor siempre. Claro, cuando tengamos que usar, calcular delta U, de manera directa, que es esto, la energía que calienta el gas, el CB es siempre único. No vamos a tener el calor específico del agua, del hielo, del hierro, como antes. Para todos los gases ideales usamos ese calor específico. Ah, bárbaro. Ahí está, profe, gracias. Nada más que en vez de, si usáramos kilos de aire, tendríamos que usar el calor específico del aire. Kilos de oxígeno, el calor específico del oxígeno. Cada uno con su calor específico. Pero usando número de moles, no hace falta usar los diferentes calores específicos. Se usa el mismo calor específico para todos. Profe, ¿y qué es CP? Que en el ejercicio 2 se aparece. Bueno, ahí vamos. Vamos justamente con eso. El 3.11 de la guía 2020 o el 3.12 de la 2019 dice eso, justamente ese es el ejercicio que tomamos para ejemplificar. Dice, se calientan 2 moles de oxígeno de 300 Kelvin a 320 Kelvin. Bueno, vamos a ver cuánta energía llegó al gas, ¿está bien? Y después vemos el CP. Delta U igual a N, ¿cuántos moles? Dice 2 moles. Calor específico, estamos haciendo el 3.2, que dice se calientan 2 moles de oxígeno de 300 a 320. ¿Cuánto vale el calor específico? 20,85 Joule, mol, Kelvin. Temperatura final, 320 menos temperatura inicial, 300. ¿Cuál estábamos haciendo, profe? 3.12, dice, se calientan 2 moles de oxígeno de 300 Kelvin a 320. ¿Está bien? No dice si a presión constante, temperatura constante. No, temperatura constante obviamente no. Pero no dice si a volumen constante o a presión constante. Dice simplemente que se calienta. ¿Ubicaron todos el ejercicio? Bueno, eso da 800, eso que dice ahí, uno valoriza, hace la multiplicación y da 844 joules. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sería este experimento? 844.
20. Ah, porque toma bueno, debe tomar un calor específico un poco más grande, porque tampoco es 834. Bueno, pongamos ese que da el número, 834. Ahí está usando un calor específico de 21. Esto también, algunos redondean de una forma, otros redondean de otra. Nosotros usamos ese. De todas maneras, en los ejercicios de parcial, si hay algo parecido a esto, va a estar el dato con el que ustedes tienen que usar, para que no haya ahí márgenes de error que se salgan de las tolerancias de los ejercicios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo agregué energía, si tengo este ejercicio, este fenómeno donde tengo un tanque que no puede variar su volumen, le agrego energía en forma de calor, acá estoy poniéndolo arriba de una hornalla, entonces todo el calor que yo le agregue va a ir a calentar el gas. Entonces este experimento se llama experimento a volumen constante, o experiencia a volumen constante, porque no tengo variación de volumen. Entonces por eso el calor específico de este CB es conocido como el calor específico a volumen constante, porque es el experimento con el cual se puede calcular. No quiere decir que el calor específico a volumen constante se tenga que usar solamente en las transformaciones a volumen constante. No, se puede usar en cualquier tipo de transformación, porque de hecho CB es el calor específico del gas. Si tengo acá una transformación, supongamos, tengo acá dos isotermas. Esta será la de 320 para poner los mismos valores que del ejemplo, del ejercicio, y esta es la de 300. Entonces, si lo caliento el gas a volumen constante, de 300 a 320, voy a necesitar esta cantidad de energía. Dibujar un poco mejor acá. Si lo caliento a presión constante, me voy para allá. Esta es la isoterma de 300. Si lo caliento acá, a presión constante, ¿cuánta energía voy a necesitar para calentarlo? De 300 a 320, la misma. Y si hago una curva media rara acá, que es irregular, no importa, ¿de cuánto pase? De 300 pase hasta 320. Entonces necesito la misma cantidad de energía. Fíjense que la cantidad de energía para calentar el gas no depende de cómo, de qué tipo de trayectoria tenga la transformación. Depende solamente de la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Esas son las ecuaciones de estados, profe? ¿Cómo? Son las ecuaciones de estado en las que no importa el recorrido, solamente el punto inicial y el final. Bueno, eso es muy importante y es lo que se denominan las propiedades del delta U. Muy importante para resolver ejercicios de la guía que viene, primera ley de la termodinámica. Ustedes cuando necesiten calcular el delta U, vamos a ver. Perdón. Es importante tener en cuenta las propiedades de este delta U. Tiene tres propiedades. Una es, no depende de la trayectoria, que es lo que estamos viendo acá. Pero es muy fácil de determinar por qué no depende de la trayectoria. Porque delta U está definido de esta manera. Entonces, ¿dónde tengo la trayectoria en esta ecuación? En ningún lado. Lo único que depende es de qué temperatura final tengamos, qué temperatura inicial tengamos. Si tengo final 320 y tengo inicial 310,
¿Cuál es la diferencia entre ir a volumen constante o presión constante o cualquier cosa irregular como esta? Ninguna. Entonces, mirando solamente la ecuación, nos damos cuenta que delta 1 depende de la trayectoria. Otra, esta sería, bueno, la primera propiedad. Delta 1 depende de la trayectoria o del tipo de transformación. No depende porque simplemente delta U está definido como esto. Delta U es el nombre que le dimos a la energía que calienta el gas, y la energía que calienta cualquier cosa es masa calor específico delta T. Cuando calentamos la pava de agua, no importa si la calentamos más rápido, más despacio, le calentamos un poquito, esperamos y volvemos a calentar después, no importa la curva, no sé, temperatura, tiempo o energía, tiempo, no importa nada. ¿Cuánta energía necesitamos para calentar el agua? Tantos joules. Bueno, acá lo mismo. ¿Cuántos joules necesito para calentar el gas? NCB delta T. ¿Cómo lo calenté? Si a volumen constante, presión constante o una forma irregular, no importa. La otra propiedad dice delta U para una isoterma es igual a 0. También es obvio mirando la ecuación. Si yo estoy en una transformación isotérmica, estoy sobre una isoterma, y tengo acá la temperatura inicial y la temperatura final, ¿cuánto vale la diferencia de temperaturas entre TF y TI en una isoterma? 0, profe. 0, porque si esto es 300 y esto es 300, 300 menos 300, 0. Entonces, esta segunda propiedad de la delta U, que es muy utilizada y es una cuestión por las cuales también se cometen errores, esto lo voy a resaltar cuando veamos la clase que viene, primera ley de la termodinámica, pero esto lo tienen que tener siempre presente. Cuando parece que también no se pueden calcular, simplemente que hay que acordarse de que delta U en una isoterma vale 0 por esto mismo. En el ciclo que vimos recién, que teníamos una transformación isotérmica, después una presión constante y otra a volumen constante. Tenemos lo que se llama un ciclo cerrado. Tercera propiedad de delta U. Ciclo cerrado igual a 0. ¿Por qué el delta U en un ciclo cerrado igual a 0? Y porque tome el punto de inicio que tome, supongamos acá tengo una temperatura. Doy toda la vuelta y la temperatura final termina siendo la misma temperatura que tenía al inicio. Entonces, obviamente, temperatura final y inicial son iguales. En un ciclo cerrado, salgo de un punto y vuelvo al mismo punto. Entonces, en ese mismo punto tengo la misma temperatura. Por lo tanto, delta U es 0 también. O sea, como para redondear, cada vez que tenga que calcular el delta U, tengo que tener presente NCB delta T. Sea cual fuera la transformación, delta U se calcula igual. CB se llama calor específico a volumen constante simplemente porque así se averigua cuánto vale en el experimento a volumen constante, pero nada más. No quiere decir que no se use en cualquier transformación. Cualquier tipo de transformación, delta U, NCB, delta T, como genérico, energía, masa, calor específico, delta T, se puede usar siempre. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia con el CP? Que ahí sí, el CP, calor específico a presión constante, se puede usar solamente en el ejercicio a presión constante. Y es un artilugio matemático para averiguar cuánta energía se está escapando en forma de trabajo mecánico. Vamos a hacer... ¿Queda alguna duda sobre esto? Profe, la tercera propiedad es que el delta U en un ciclo cerrado es 0. Claro. El delta U en un ciclo cerrado es 0. ¿Por qué? Porque si es un ciclo cerrado, arranca y termina en el mismo punto. Y obviamente en ese punto, supongamos que acá la temperatura de ese punto
Arranco de acá. ¿Cuánto vale la isoterma que pasa por acá? No sé, 200 Kelvin. Bueno, voy y vuelvo. ¿Cuánto vale la temperatura final? 200 Kelvin también. Volví al mismo punto. Entonces 200 menos 200, 0. Ok, gracias. Vamos a correr un poco acá y después volvemos. Bueno, el CP. Volvemos a este ejemplo del cilindro, que tenemos el pistón. Lo podemos empujar al pistón o lo podemos dejar que se expanda. ¿Qué pasa si a ese experimento la hornalla le está entrando energía, que es lo que después vamos a diferenciar como energía en forma de calor, en la primera ley de la termodinámica? Supongamos que este pistón tiene una masa, por lo tanto, fuerza de gravedad igual a masa por G. Acá hay una fuerza. Supongamos que no tiene rozamiento en las paredes. Está puesto así vertical a propósito, de manera tal de que puede bajar o puede subir. Nos olvidamos del rozamiento de las paredes. Este pistón tiene una masa, entonces masa por gravedad tenemos una fuerza. Ese pistón tiene un área, entonces presión, fuerza sobre área, tenemos una presión constante, ¿está bien? Si tenemos la masa es constante, el campo de gravedad vale 10, también es constante, entonces tenemos una fuerza de la cabeza del pistón contra el gas constante. Si lo vemos a través del área, fuerza sobre área, tenemos una presión constante sobre el gas. Si yo agrego calor acá, pongo este cilindro sobre la hornalla, va a empezar a entrar energía en forma de calor. Va a querer aumentar la presión, obviamente. Va a aumentar la temperatura. Va a querer aumentar la temperatura. Presión, volumen. Las dos isotermas. En un momento va a querer aumentar la presión un poquito. Vamos a exagerarlo acá, va a haber un diferencial de presión. Pero esto no va a durar nada. ¿Por qué? Porque el pistón, al tener la presión del gas más presión que esta fuerza de gravedad, entonces va a empujar el pistón para arriba. Entonces automáticamente va a volver la presión a donde estaba, pero la temperatura aumentó. Y así va a ser pequeños saltos, muy infinitesimales, de manera tal de que, en resumen, esto va a aumentar la temperatura y la presión se va a mantener constante, ¿está bien? Como esto tiene, como dijimos antes, una masa constante y un área constante, entonces al agregar calor acá, la presión no alcanza a poder subir un poquito, que ya el pistón se mueve un poco para arriba, aumenta el volumen, aumenta la temperatura, pero la presión se mantiene constante, a costas de aumentar el volumen. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la energía en forma de trabajo mecánico acá? ¿Está entrando o está saliendo? Alguien que me diga. Si el pistón se está expandiendo, el pistón está saliendo, está aumentando el volumen. La energía en forma de trabajo mecánico acá, ¿está saliendo o está entrando? Saliendo. Está saliendo. Entonces acá estamos metiendo energía en forma de calor y acá estamos saliendo con energía en forma de trabajo mecánico. Bueno, entonces acá viene el artilugio del CP, que se usa solamente para este experimento de presión constante. A diferencia del CB, que es el calor específico para calentar y lo usamos siempre, el CP dice, ¿cuánto vale esta energía que le estoy metiendo acá? Esta energía que meto acá. NCP delta T. Si yo calculo
para la misma variación de temperatura que tenía antes, bueno, esto no salió vertical, acá, habíamos hecho volumen constante desde 300 hasta 320 Kelvin. Y después a presión constante de 300 también a 320 Kelvin. Este cálculo que voy a hacer acá, NCP delta T, ¿va a dar más grande o más chico? Más grande. Tiene que ser más grande, ¿por qué? Porque si la energía que le estoy metiendo acá tiene que calentar el gas, voy a necesitar los mismos 834 joules que calculé antes, solamente para calentar. Y además tengo que tener en cuenta toda esta energía que se me está escapando en forma de trabajo mecánico. Entonces, el calor que le tengo que agregar acá es más que antes. Una parte para que quede dentro del gas como delta U, energía que calentó el gas, y la otra parte que se escapa. Entonces el CP, que es el CB más R, simplemente es una triquiñuela para tener en cuenta en el ejercicio del volumen de presión constante cuánta es la energía que se me está escapando en forma de trabajo mecánico. Entonces, en el caso del calor a presión constante, NCB delta T, voy a hacer la distributiva, pongo esto acá, más NR delta T. Entonces, NR delta T es el trabajo a presión constante, y esto es simplemente delta U. Entonces, el CP me permite a mí calcular, no se usa mucho, digamos, no tiene mucha utilidad, pero simplemente nos permite calcular de forma directa cuánta es la energía total en un experimento de presión constante. Pero a mí no me gusta mucho esto porque confunde lo anterior. Lo importante es que el CB es el calor específico del gas y se usa para calentar el gas ante cualquier tipo de transformación. Más bien me gusta verlo de esta forma. La energía que le tenga que agregar acá en forma de calor va a tener que suplir la que necesito para calentar, más la que se me escapó debido a el trabajo mecánico. Fíjense que esto, nosotros habíamos deducido que trabajo a presión constante es igual a presión constante volumen final menos volumen inicial, y acá tenemos una alternativa, que esto es exactamente igual a esto, NR, temperatura final menos temperatura inicial. Esta es una ecuación para trabajo a presión constante equivalente, que también la podemos deducir si reemplazamos presión, metemos la ecuación general de estado acá, reemplazamos los volúmenes, sacamos factor común presión, obtenemos lo mismo. Pero bueno, ya que estamos con el CP, lo presentamos de esta forma. Esto y esto es equivalente. La forma de calcular trabajo a presión constante si tenemos las temperaturas y el número de moles en vez de los volúmenes. ¿Alguna pregunta? Nos van a quedar, bueno, podemos ver, lo terminamos ahora. Profe, Sí, yo tengo una consulta del ejercicio 18 de la guía del 2020. sí, el de adiabática. Claro, no, mi pregunta es que dice calcular la temperatura y presión final de la carrera sabiendo que la compresión es de 15.2.1. ¿Qué quiere decir eso, el 15.2.1? Bueno, eso es lo que nos falta ver para completar la guía 3, las adiabáticas. Lo vemos Perfecto. en un ratito. Yo se los doy. Ahora, nos vamos a extender unos minutitos más, pero ya terminamos la guía. Ok, gracias. ¿Cuál es la única transformación que no hemos visto? Es esa adiabática.
tenemos dos isotermas, hay una transformación que cruza, es parecida a la isoterma, pero la cruza, de manera tal de que hay una diferencia de temperaturas. Esta curva es adiabática, y así como la isoterma PB es constante, PB constante es la forma de dibujar una isoterma. Si ustedes quieren dibujar una isoterma en el Excel, ponen un número constante dividido volumen, le dan valores al volumen y grafican la presión. La adiabática matemáticamente se define como P por volumen a la gamma. Este es, es la constante adiabática. Sí, matemáticamente, ¿qué es la adiabática? Una curva que cumple con esta ecuación. Así como, ¿qué es la isoterma? Matemáticamente, es una curva que cumple con esta ecuación. ¿Pero qué es físicamente una isoterma? Bueno, una transformación donde la temperatura es constante. ¿Y qué es físicamente una transformación adiabática? Aquella en donde no existe intercambio de energía con el ambiente en forma de calor. Solamente el ingreso y el egreso de energía se da a través de trabajo mecánico. Y bueno, ¿cuál sería un ejemplo simple para graficarlo? El mismo ejemplo de recién, el cilindro con el pistón, donde yo puedo empujar el pistón o dejarlo expandir, pero con una aislación perfecta. Entonces yo tengo en la definición de la ecuación de la transformación adiabática, esta energía en forma de calor está prohibida. ¿Está bien? Por definición, en una transformación adiabática no podemos intercambiar energía, es decir, no podemos poner el cilindro sobre una hornalla. Y si está caliente adentro, no lo podemos dejar arriba de la mesa que se enfríe solo. No, tenemos la aislación perfecta que no nos permite ni que salga, ni que entre energía en forma de calor. La única forma de meter la energía al sistema es a través de empujar el pistón, por ponerlo de alguna forma. Trabajo mecánico. La forma más simple siempre es explicarlo con el pistón. Entonces, bueno, podemos meter energía solamente en forma de trabajo mecánico. Y si queremos sacar energía, bueno, solamente dejando que se expanda el pistón. Es decir, que ingresar energía o sacar energía del sistema solamente a través de trabajo mecánico. Bueno, entonces, si no puede entrar energía en forma de calor, ¿qué pasa con la energía? Si yo meto energía acá, empujo el pistón, meto energía en forma de trabajo mecánico. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue esa energía? Si por calor no se puede escapar. Fue a calentar el gas. Eso es importante que lo vean. Si yo empujo el pistón y tengo una aislación perfecta, por definición de adiabático, esa energía que entró en forma de trabajo mecánico fue a calentar el gas. Por lo tanto, ese delta U, que era NCB delta T, es igual a menos W para adiabático. ¿Por qué menos? Porque yo tenía el criterio de que la energía entrante en forma de trabajo mecánico era negativa. Entonces tengo que poner este otro menos para que menos por menos más. Porque el gas se va a calentar. Y esto sí, el delta U siempre es positivo cuando el gas se calienta y siempre es negativo cuando el gas se enfría. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la ecuación de trabajo adiabático. Si tengo que calcular cuánto vale el trabajo adiabático, delta U igual a menos W. Adiabático. ¿Está bien? Bueno, eso por un lado. Por más que acá, en este caso, no pide calcular trabajo adiabático, pero ya que presentamos la curva adiabática, lo dejamos planteado. El 3.18 dice calcular temperaturas y presiones. Bueno, vamos a la definición matemática de la adiabática. Yo dije, adiabática gráficamente, ¿qué es? Y una curva parecida a la isoterma, pero que las cruza. Matemáticamente, ¿qué es?
una función que cumple con esto. Presión, volumen a la gamma igual a constante. Esta gamma vale 1,4 siempre, porque siempre trabajamos con gases ideales, y esta constante diabática en los gases ideales siempre vale 1,4. Bueno, pero realmente, ¿qué es la diabática? Y bueno, un sistema que tiene prohibido, que está perfectamente aislado, o un sistema donde la transformación ocurre tan rápido que no le da tiempo a la energía de entrar y salir en forma de calor. Bueno, este PV igual a constante, ¿qué quiere decir? Bueno, PV a la gamma igual a constante quiere decir, por ejemplo, que si tengo un punto inicial y uno final, inicial y final, tendré presión inicial por volumen inicial a la gamma igual a presión final sobre volumen final a la gamma. Y de acá puedo sacar relaciones. Presión inicial sobre presión final igual a volumen final sobre volumen inicial a la gamma. O al revés. Si lo despejo al revés, paso este para allá, volumen inicial sobre volumen final a la gamma, igual a presión final sobre presión inicial. De esta definición matemática, puedo obtener esto o esto. Y vamos a la pregunta. Dice, relación de compresión es 15:1. ¿Qué quiere decir? Que el motor, cuando está descomprimido, cuando el pistón lo tenemos acá abajo, acá tenemos un volumen inicial. Cuando el pistón sube y lo tenemos acá al máximo, cuando este pistón llegó hasta acá, todo este pequeño volumen que quedó acá es el volumen final. La relación de compresión se refiere a que el volumen inicial sobre el volumen final es igual a 15. ¿Está bien? Esa era la pregunta. Entonces, si tenemos que calcular relación de presiones, metemos este 15 acá adentro, 15 elevado a la 1,4, tenemos cuánto vale la relación de presiones. En este caso la presión inicial está, por lo tanto la presión final la podemos calcular pasando esta presión inicial multiplicando por acá. ¿Está bien? Presión final igual a presión inicial por la relación de compresión a la gamma. Presión inicial, 1 atmósfera, 101,326 pascales por 15 a la 1,4. Y ahí está la presión final. ¿Está bien? Por último, y ya termino, si ustedes a esta ecuación, PV a la gamma constante, reemplazan la presión por su equivalente en la ecuación general de estado, tienen una ecuación muy similar, que dice temperatura, volumen a la gamma menos 1 igual a constante. O sea, si yo tengo temperaturas en vez de presiones, esta es la misma equivalente. Es decir que una diabática, cumple con esto, o decir que una diabática cumple con esto, es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, si tengo temperatura, como necesito acá, puedo decir temperatura inicial, volumen inicial a la gamma menos 1, igual a temperatura final, volumen final a la gamma menos 1. Y sacar relaciones también. Supongamos que paso esto para allá, temperatura inicial sobre temperatura final, será volumen final sobre volumen inicial a la gamma menos 1. Así que esto es 0,4. Gamma menos 1, gamma siempre es 1,4, gamma menos 1, 0,4. Entonces puedo sacar relaciones de temperatura en función a la relación de presión. Relación de compresión en un motor se refiere a la relación de los volúmenes, sin comprimir y comprimir. Entonces volumen inicial sobre final es la interpretación de esa relación de compresión. Bueno, ¿alguna pregunta? Hemos amontonado un poco de temas porque, bueno, había quedado el tema del trabajo en las transformaciones pendiente de la clase pasada. Pero bueno, espero que se haya entendido. No sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno,
Ya estamos al día, la clase que viene vamos a dejar algún espacio de algunos minutos para alguna duda. Pueden resolver todos los ejercicios de la guía 3, por supuesto, los de la guía 2 también, y guía 3. Si tienen, vayan, no se queden, no dejen para lo último la resolución de los ejercicios, vayan haciéndolos y en las distintas clases vamos sacando las dudas que vayan surgiendo. ¿Mm? Bueno. Sí, se entendió todo, profe. Bueno, me alegro. No obstante, cualquier duda, ya saben. Bien, nos vemos entonces el lunes que viene. Muchas gracias. A usted, profe, nos vemos. Gracias a usted, profe. Nos vemos. Adiós. Chao.